Buenos días. Saludos para todos y todas. Bueno, estamos en el capítulo 17 de Génesis. Capítulo 17 de Génesis. Vamos a leer esta porción. Son 27 versículos. Es un relato interesante en toda esta serie de Génesis que estoy compartiendo con vosotros, donde Dios tiene un trato con Abraham, lo llama por la fe, él responde, y ahora él hace un pacto con Abraham, con toda su posteridad, y la señal, que este es el título del sermón de hoy, la circuncisión, la señal del pacto con Abraham. Hace un pacto con Abraham donde le dice, ¿verdad?, a su familia, a él, que circuncide el prepucio. Y bueno, ahora explicaré qué consiste, que vosotros sabéis, en la mayoría, en qué consiste esto, pero quería deciros a modo de introducción esto. Y ahí estamos, en este capítulo. Y dice así: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y yo seré su Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es el pacto que yo hago con vosotros y con tu descendencia después de ti. Todo hombre de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo hombre entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquiera extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo. Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Respondió Dios: ten por seguro que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa,
y a todos los comprados por su dinero, a todo hombre de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de todos ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, todos los hombres de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. La circuncisión es el énfasis en este texto, la señal del pacto con Abraham, un hermano muy querido, un gran predicador, decía que Dios ha hecho una operación, cualquiera que pueda entender de cardiología, decía el hermano, Dios ha hecho, hermanos, una operación de corazón muy perfecta, muy delicada. Una operación de corazón que ninguno de nosotros podíamos habernosla hecho a nosotros mismos. Dios la ha hecho. Lo que ha sido imposible para nosotros, hacer una operación que conlleva muchísimo dolor, conlleva que se le ponga la anestesia y te quedes dormido, porque no podrías hacerte algo a ti mismo. Si es ya en mi oficio que me pincho con una espinita en un dedo, y es terrible, hermano. Es terrible el dolor. Por lo tanto, Dios ha llevado a cabo una operación perfecta, concisa, extraordinaria en nuestros corazones. Y esto es lo que vamos a ver hoy, esa señal del pacto. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, no es lo externo, sino lo que Dios ha llevado a cabo internamente. El pacto de la circuncisión llevaba consigo la profundidad de obedecer a Dios. Obedecer a Dios en sus promesas. Y como hemos visto, en todo este relato de la relación de Dios con Abraham, vemos donde Dios siempre ha llevado la iniciativa. En la creación Dios lleva la iniciativa. Dios es el creador de todas las cosas. Con Adán y Eva, Él se acerca a Adán y Eva. Él trata en ese pecado con Adán y Eva. Trata con Caín y Abel. En el diluvio con el pecado de los hombres, como vimos. Toda esta relación de Dios con el hombre, Dios siempre ha llevado la iniciativa. Dios lo ha llamado, Dios le ha prometido y Dios lo ha bendecido. ¿Es así o no es así? Dios no te ha llamado, Dios no te ha hecho promesa, ¿no te ha bendecido el Señor en tu vida? En este capítulo 17, Dios, hermanos, confirma su promesa a Abraham, que tiene 99 años, dice aquí. Abraham tenía, versículo 1, 99 años de edad cuando se le apareció el Señor. Y haría un pacto con él, versículo 2. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y no solamente hace un pacto con Abraham, sino que le demanda obediencia. Fijaos el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, en generación en generación. Dios promete a Abraham, Dios hace un pacto con Abraham, Dios demanda obediencia a Abraham en el versículo 9, pero también Dios estipula las condiciones de este pacto con una señal que vemos aquí, que es circuncidar la carne de su prepucio, del prepucio, que es la piel que tiene sobrante el hombre en su órgano reproductor, una piel sobrante y es cortada, ¿verdad? Entonces ahí ese es el prepucio.
Versículo 11. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio como señal del pacto entre nosotros. Pero también confirma las consecuencias de aquel que no lleve a cabo tal acción. Fijaos el versículo 14, el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios promete a Abraham lo que va a hacer con él, la descendencia que le va a dar un hijo, demanda obediencia, estipula las condiciones, confirma las consecuencias. En el versículo 5 cambia su nombre. Fijaos, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Y en el versículo 15 cambia el nombre de su esposa, Sarai por Sara. Promete bendecirla. Fijaos el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Y dice: yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Fijaos, promete bendecirla con un hijo. Dice aquí: siendo a la vez madre de naciones y de reyes que nacerán de ella. Versículo 16, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos nacerán de ella. Y la reacción de Abraham ante esta promesa que Dios le da de un hijo a Sara no se hace esperar. Fijaos, hermanos, los versículos 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro cuando le dijo esto y dice que se rió. Y él dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo. O Sara, que ya es de 90 años, ¿cómo va a concebir esta mujer? Y en el versículo 19 que hemos leído, la respuesta de Dios es contundente y firme. Fijaos el versículo 19, después de que Dios le dice esto: ten por seguro que Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Fíjate que Dios mismo le pone el nombre, le vas a poner Isaac, porque significa te hará reír. Eso es lo que significa Isaac. O sea que Dios, de manera irónica, cuando Abraham se ríe, dice: pues le vas a poner risa a tu hijo. Irónicamente, te estás riendo de mí, ¿no? ¿Te crees que esto es una broma? ¿Tú te crees que yo no cumplo lo que prometo? Hermanos y hermanas, Dios siempre cumple lo que promete. Siempre lo ha cumplido y lo cumplirá. Dios siempre cumple lo que promete. Ten por seguro que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y se llamará Isaac. Te hará reír. ¿Quieres risa? Lo vas a tener. Y Dios, no contento con eso, le dice además que va a confirmar este pacto con su hijo. Fijaos el versículo 19. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Lo va a bendecir, lo va a fructificar, dice el versículo 20. Lo haré fructificar, lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Las 12 tribus de Israel, ¿no? Los 12 príncipes. O sea que Dios ya se está anticipando, ¿verdad? Dios ya tiene un plan y Él está diciéndole, está revelándole el plan a Abraham. Curioso. Finalmente, cuando Dios termina de hablar con Abraham, a pesar de sus dudas, este no se lo piensa en un instante. Cuando Dios acabó, fijaos versículo 22, cuando Dios acabó de hablar con Abraham y se alejó de él, ¿qué es lo que hizo Abraham? Tomó a su hijo, a todos los siervos de su casa, a todos los comprados con dinero y circuncidó la carne del prepucio de todos ellos. Hermanos, hermanas, el punto
aquí el patrón parece ser siempre el mismo. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien establece las reglas del juego. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Obedecer. Obedecer al Dios de las reglas. Esta señal no tendría ningún sentido si no existiera la obediencia. Si yo no fuera fiel a mi esposa, ¿de qué me sirve esta señal de anillo? ¿De qué sirve la señal del bautismo, por ejemplo? Si una persona no es obediente al Señor, si en su corazón no quiere hacer su voluntad, si no tiene una inclinación, ¿de qué sirve el bautismo? ¿De qué sirve tomar la cena del Señor si no se toma con un corazón arrepentido, que reconoce a Cristo como su Señor y que tiene conciencia de lo que Cristo ha hecho en la cruz por él, por esa sangre que ha sido derramada? ¿Qué sentido tienen las señales sin una conciencia, sin un corazón cambiado e inclinado hacia lo que esa señal en sí nos está diciendo? Y esto es clave en las Escrituras, porque el que tiene que llevar, como dije antes, a cabo esta operación, quien tiene que llevar a cabo un cambio de corazón en nosotros, que es una operación muy delicada, ¿o no? ¿No son delicadas las operaciones de corazón? Muy delicadas. Cualquier pequeño fallo puede costar la vida. Y el Señor tiene que hacer esa operación a corazón abierto para que el hombre se incline a una obediencia perfecta que ame a Dios. Y claro está que ningún cirujano, por muy buen cirujano que sea, como yo dije antes, puede hacerse una operación a sí mismo. El buen cirujano tiene que ponerse en manos de otro cirujano. Y nosotros no podemos operar en nuestros corazones, no podemos inclinarlo en nuestras fuerzas, en nuestro pecado. Es Dios quien lleva a cabo esta operación. Es Dios. Ahora bien, hermanos, hermanas, ¿qué tiene que ver la circuncisión como la señal del pacto? ¿Cómo nosotros relacionamos la circuncisión a lo largo de toda la Escritura? Y muy importante, cómo nosotros conectamos la circuncisión con el Nuevo Testamento y con la vida del creyente. ¿Cómo encajamos todo esto? La primera pregunta que nos surge, ¿qué tiene que ver la circuncisión como señal del pacto? Bueno, Dios ha hecho pactos con todos los hombres con los que se ha relacionado. Con Noé, con Abraham, Moisés, David. Pero hermanos, como bien el apóstol Pablo dice, todo esto, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento no es más que una sombra de lo que ha de venir. Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Todo es una sombra. Todo está apuntando al sacrificio y al pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vemos, estos pactos, no es más que una sombra de la realidad de aquel pacto perpetuo en la sangre de Jesús. Apunta a ese pacto de Cristo. Fijaos lo que dice Hebreos 9, 13 al 15, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Recordáis que todo en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios lo que hacían era cubrir el pecado. Pero fijaos lo que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis
al Dios vivo. La sangre de Jesús limpia, quita. Él es el Cordero, como dijo Juan en el Evangelio. Él es el Cordero, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo. Los sacrificios, los rituales, cubrían solamente el pecado. Y lo que la ley, los rituales no podían hacer, hermanos, lo hizo el Espíritu. Es el Espíritu el que nos regeneró, el que nos dio vida. Pues la ley, como dice Romanos 3:20, la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. La ley es un espejo donde nos miramos y vemos esa ley, porque la ley no tiene ninguna imperfección. La ley de Dios es perfecta y justa y santa. Refleja el carácter de Dios. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Y cuando nosotros miramos la ley, los mandamientos perfectos del Señor, nos damos cuenta los pecadores que somos. La diferencia entre un Dios santo y un pecador. Es más, Hebreos 9:13 al 15 enseña que Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. La ley no produce vida, pero el Espíritu produce vida. El Espíritu produce vida. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ningún pacto, ninguna ley, ningún sacrificio, ningún ritual producía vida. Eran señales externas, eran sombras de la realidad que había de venir, que era Cristo, el sacrificio perfecto, el pacto hecho en su sangre sin mancha, limpia, santa. Además dice Hebreos 8:6 que Cristo contiene un ministerio superior y que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor, hermano. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la circuncisión? Es lo que estábamos hablando. Circuncisión es esa señal externa que apunta a la circuncisión del corazón interno. Señal externa en el prepucio, pero que apunta a un cambio interno, a una circuncisión del corazón. Eso es lo que vemos. Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo la relacionamos esta circuncisión con toda la Escritura? Pues eso, hermano, los pactos siempre fueron y son un llamado a la obediencia, a una confianza plena en la ley y las promesas de Dios. Algo que los incircuncisos, como le llama la Escritura, o aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, no le daban importancia o la desobedecían. Pero hermanos, los circuncisos tampoco lo llevaban muy bien. Tampoco. A todos nos parecería bien que todos los que están fuera del pacto y que no conocen a Dios fueran desobedientes a Dios, ¿no? Eso está claro. No hay ningún problema en eso. Pero hermanos, aquellos que han circuncidado su prepucio, que conocen la ley de Dios, que también sean rebeldes e incircuncisos, como aquí le llama el Señor. Por eso yo decía antes que una señal en sí no significa nada si no tomamos conciencia de lo que la señal representa.
Una señal, hermanos, no significa nada, absolutamente nada, si no tomamos conciencia de lo que la señal en sí representa. Y como digo, no conocen a Dios y son rebeldes a la ley de Dios, pero los que conocen a Dios eran duros de servir, rebeldes. Fijaos, todos al mismo nivel. Israel era duro, nosotros también. También somos duros de servir. Como dice Deuteronomio 9:6, por tanto, sabe que no es porque no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Le está hablando al pueblo de Israel. Porque pueblo duro de servir eres tú, dice el Señor a Moisés en Deuteronomio 9:6. Pueblo duro de servir. Y eso es lo que ellos debían de tener en mente y tomar conciencia del verdadero sentido de esta señal externa en el prepucio, que era una señal, ¿verdad?, interna en el corazón de obediencia y de amor al Señor. Eso es lo que Dios pretendía. Oye Israel, dice el Señor, Deuteronomio 6, 4, 5, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios está demandando. Pero el incircunciso, el que no pertenece al pueblo, es desobediente, es rebelde. Pero es que el que está circuncidado también es duro de servir y también ha sido rebelde. Estaban en las mismas condiciones. Y esto es lo que vemos, ¿no? Una desobediencia abierta del pueblo de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Fijaos, dice Ezequiel 44, 6, 7, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura, la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Es que la circuncisión había cambiado el corazón, la circuncisión externa. Es que puede haber personas que se han bautizado en Cristo y no han cambiado su vida. ¿Qué significa el bautismo sin un cambio profundo de corazón? ¿Qué significa venir a la cena del Señor cada domingo si después hago lo que bien me viene en gana y sigo pecando? Jeremías 9, 25, 26 relata lo mismo, todos los profetas. He aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré, y esto es fuerte, a todo circuncidado y a todo incircunciso. Él va a castigar a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, pero también a Judá, dice. A Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones, dice el Señor, son incircuncisas, y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Había un problema, hermano. Este pacto hacía agua por parte del hombre. Esta señal externa no significaba nada, porque lo importante era la señal interna de consagración y de obediencia. Es lo que el Señor estaba demandando. Esa desobediencia de Israel era su rasgo distintivo. Y ellos estaban llamados por Dios a circuncidar el corazón. ¿Por qué, hermanos? Ya lo vimos antes. Dios tiene esas demandas santas y justas. Y Dios demanda esa circuncisión.
Y solo Dios puede hacer esta operación, ¿no? Me quedo un poco bloqueado. Yo me quedo un poco bloqueado, ¿no? Porque como dice Deuteronomio 36, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Y hermanos, es algo que a mí me deja, bueno, ¿cómo Dios puede demandar cosas que sabe, ¿no? Y es la pregunta que surge, que nosotros no podemos cumplir. Porque Dios demanda cosas que solamente Él puede hacer. ¿Cómo es eso? ¿Demanda una obediencia perfecta? No podemos obedecerle perfectamente. Demanda que circuncidemos el corazón, pero no podemos circuncidar nuestro corazón, y es lo que nos lleva a este tercer punto. ¿Cómo conectamos la circuncisión con el Nuevo Testamento a lo largo de la Biblia, en la vida del creyente, ¿no? ¿Cómo Dios lleva a cabo esta circuncisión del corazón? Bueno, Esteban dice lo mismo, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Hechos 7:51, Esteban, un poco antes de ser apedreado, le está diciendo a los propios judíos: sois duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Y Pablo explica el verdadero sentido de la circuncisión en Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fijaos, no es lo externo, no es la señal, es lo que conlleva esta señal. No es el anillo en sí, que no es nada, sino lo que el anillo en sí representa, que es la unión con mi esposa. El apóstol Pablo dice lo mismo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Romanos 3:29 y 30 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pablo lanza la pregunta. En absoluto, ¿no es Dios también de los gentiles? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La circuncisión de Abraham representaba ese compromiso con el pueblo de Dios. Daba entrada, como hoy también nosotros en el Nuevo Testamento, el Señor en su llamado, ¿no? En su gran comisión, lo que está llamando es a que nos bauticemos, no a que nos circuncidemos. Y Pablo explica en el capítulo 6 de Romanos que el bautismo representa que somos sepultados con Cristo. Juntamente con Cristo somos sepultados por el bautismo para resucitar a una vida nueva. Pero esa es la esencia de la señal del bautismo, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Él para resucitar a una nueva vida. Estas son las cuestiones de la fe. Por eso oímos la palabra. Por eso yo hoy me tengo que preguntar, o tú te tienes que preguntar, si primeramente has venido por fe a los pies de Jesucristo. Si has venido por fe a los pies de Jesucristo, la pregunta es: ¿has abandonado tu pecado? Porque quizás te hayas bautizado. Y no importa algunos de chicos, de pequeños en la iglesia. Nosotros bautizamos a los mayores, a los que tienen conciencia de lo que van a hacer. Pero quizás te has bautizado. ¿Y qué significado tiene el bautismo que te han hecho de pequeño? Nada. Nada, si no ha habido un cambio de corazón. No ha habido nada. Si no has abandonado tu pecado y sigues igual, no ha habido nada. La pregunta es: ¿cómo
¿Cómo fue llamado Abraham y cómo fue justificado Abraham? ¿Antes de la circuncisión? ¿O después de ser circuncidado? Fue antes, ¿no? Capítulo 15, que vimos la otra vez, ¿no? Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Después fue circuncidado. Pero Dios justificó, le fue contado por justicia esta fe, antes de que fuera circuncidado. Dios ya tenía en mente que era ese cambio por fe interno en el corazón. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Fue llamado a algunos siendo circuncisos, quédese circunciso. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos del Señor. Esa es la esencia de la señal. Esa es la esencia de la señal. Una persona, perdonadme hermano, puede llevar una camiseta del Madrid. Puede llevar una camiseta del Madrid. Pero puede ser del Sevilla, del Cádiz. Lo hay a montones. Y a lo mejor no entienden la esencia de lo que cada club futbolístico tiene, como historia, como trayectoria. El que te ponga una camiseta del Madrid no significa que tú seas madridista. No sé si me entiendes. ¿Me entiendes? Eso no significa nada. A lo mejor no te pones una camiseta del Madrid y vas a ver sus partidos. Tienes en el corazón ese club, defiende sus intereses. No sé, ¿me entendéis o no me entendéis? Y a lo mejor no lleva ninguna camiseta. Esa es la clave. Esa es la clave. Lo interno, lo del corazón. Como dice aquí el apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, en él fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo, sepultados otra vez con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Él fue el que os dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Es una obra interna, una obra divina, una obra que sale a relucir, es carácter de amor y obediencia a Dios y a sus mandamientos. Las señales externas no sirven de nada. Podemos llevarnos horas y horas alabando al Señor. Puedes levantar tus manos. Hay una señal externa. Puedes orar muchísimo. Horas y horas. Y cualquiera puede sorprenderse de cómo oras. ¿Y cuánto tiempo oras? Nada. Si no ha habido un cambio interno en el corazón. Nada. Puedes conocer muy bien la religión evangélica, puedes conocer muy bien los gestos, las cosas que se hacen, el lenguaje evangélico lo puedes conocer muy bien, el camino a la iglesia lo puedes conocer muy bien, el estar aquí todos los domingos. Pero hermanos, esas señales externas son absolutamente basura si no ha habido un cambio interno en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Eso es lo que la Escritura trata de decirnos. Israel era un pueblo que conocía lo que Dios demandaba de ellos. De hecho, todo estaba hecho al detalle, el tabernáculo, los adoradores, los sacerdotes, su vestimenta, todo lo que tenían que cantar, cómo tenían que hacerlo. Sin embargo, había un problema. Eran incircuncisos de corazón. Miremos nuestra vida. Pongámonos frente al espejo.
y miremos nuestra vida, observemos si realmente en la profundidad de nuestro corazón ha habido un cambio. Y quiero concluir, hermanos, estamos llamados a obedecer. Las señales nunca te van a salvar. El bautismo no te salva, la cena del Señor porque vengas no te va a salvar, los domingos a la iglesia de manera constante, aunque eso no lo hacemos todos, siempre fallamos. La puntualidad no te va a salvar. La circuncisión externa que hicieron aquí, Abraham y toda su familia, no fueron salvos por la circuncisión, ¿verdad que no? No. Su fe le fue contada por justicia. Dios lo declaró inocente porque él creyó en el Mesías. Él vio, dice el Señor Jesucristo, y Abraham vio mi día y se gozó. Hermanos, estamos llamados a bautizarnos. Llamados a obedecer, estamos llamados, no estoy diciendo con esto de que no nos bauticemos, estamos llamados a bautizarnos. Estamos llamados a tomar la cena del Señor. Estamos comprometidos con una asistencia fiel, hermanos, a las reuniones de nuestra iglesia. Pero lo que quiero decir es que nada de esto, hermanos, cobra sentido a menos que nuestro corazón haya sido circuncidado, nuestro corazón de piedra haya sido quitado y puesto uno de carne. ¿Lo entienden? Os daré, dice el Señor, corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, de Dios. Y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de vuestra carne, dice el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré para vosotros vuestro Dios. Y lo que yo decía antes, hermanos, ¿os dais cuenta que Dios siempre demanda algo que es imposible que hagamos por nosotros mismos? ¿Sí? Algunos dicen, se hacen la pregunta, dentro de la iglesia, que cómo Dios va a demandar algo que nosotros no seamos capaces de hacer. Con hermanos, entre comillas, me he encontrado yo así. ¿Cómo Dios, Julio, te va a demandar algo que tú no seas capaz de hacer? Pues hermano, Dios demanda cosas que son imposibles de hacer. Creed, arrepentidos, circuncidad vuestro corazón, todo ese tipo de llamados y esa operación que solo Dios puede hacerla. Mi pregunta es ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo he venido a la fe? ¿Cómo yo he depuesto mi rebeldía y he acudido a los pies de Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo creer? Decía San Agustín, Señor, si pides fe de mí, dámela. ¿Cómo puedo yo creer si yo carezco de fe? ¿Cómo puedo yo trasladarme? Es mi pregunta, hermano. ¿Cómo me puedo yo trasladar del reino de las tinieblas? Yo, cuando el Señor me llama a salir del reino de las tinieblas y colocarme en el reino de la luz, en el reino de su Hijo amado Jesucristo. A menos que Él lo haga. ¿Cómo yo lo hago? Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos manda cosas que no podemos llevar a cabo ni cumplir? De verdad, hermanos, parece incoherente. Hermanos en la fe y que son arminianos piensan que Dios nos da la capacidad.
que cuando Dios dice haz esto, es porque nosotros somos capaces de hacerlo. Pero es imposible, hermano. Es imposible. Porque un muerto no puede darse vida a sí mismo. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Y tu corazón de piedra no te lo puedes quitar tú a ti mismo y ponerte un corazón de carne. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios nos manda cosas que nosotros no podemos llevar a cabo y cumplir? Pues hermano, Dios hace eso para que nosotros, viendo nuestra incapacidad, para que veamos nuestra incapacidad, nosotros nos acojamos a su gracia todopoderosa y omnipotente, sabiendo que solo Él puede llevar a cabo esta operación de corazón. Solo Él. Todo por Él y para Él. Toda la gloria para Él. Hermanos, ¿sabéis lo que significa que yo hubiera dado un paso en lo que Dios me dice que tenga que hacer? Que yo sea el capitán de mi alma, como dice un verso del mundo, el capitán de mi alma, el que lleva el timón de mi vida. No, hermano, tú y yo íbamos a la deriva. Tú y yo éramos un barco, hermano, que iba a las profundidades del mar, hundido. Tenemos que darnos cuenta de que somos incapaces de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y entonces vemos su gracia en acción y sus promesas en acción. Porque Él, como dije antes, dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Él circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Solo Dios puede hacerlo. Deuteronomio 36. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios, hermano. Solo Dios. El apóstol dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión de lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Y en su epístola a Tito él nos dice, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nada, ni por ningún cumplimiento de la ley, ni por ninguna circuncisión, sino, dice Pablo a Tito, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, nosotros viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Y termino. Solo Dios hace lo imposible. A Él sea toda la gloria. Soli Deo Gloria, en nuestro llamado, en nuestra fe, en nuestra salvación, en nuestra vida de santificación. Gloria a Dios, porque es su Espíritu Santo el que nos impulsa. Es su Espíritu Santo el que nos da conciencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el Espíritu Santo que nos da la convicción de lo que será nuestra vida futura en el Señor, con Él. Y de que estamos apartados de la condenación y del infierno por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Y somos conscientes de ello. Más lejos de nuestro pecado, más lejos de las puertas del infierno, pero más cerca de las puertas de la gracia, más cerca de las puertas del cielo. Por donde entró el Rey de Gloria.
Dios nos habilita para que cumplamos su ley. No de una manera perfecta ni perfectísima, pero sí de una manera sincera y honesta. Y termino, Dios nunca, ¿verdad?, te verá perfecto o perfecta por tu perfecta obediencia. Dios no te va a ver perfecto o perfecta por tu perfecta obediencia. No podemos obedecer perfectamente, pero Dios te va a ver a ti por la perfección de Jesucristo, nuestro Señor. Te ve perfecto porque Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. En la obediencia de Cristo, la clave. No fue la obediencia de Abraham, no fue la obediencia de Moisés, no fue la obediencia de Pablo. No es tu obediencia, no es mi obediencia, es la obediencia de Cristo, la evidencia y la profundidad de la señal del pacto, la obediencia de Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, y así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justificados, declarados inocentes por la obra perfecta y la obediencia perfecta de Cristo. Y esa obediencia perfecta del Señor Jesucristo te ha sido imputada a ti, añadida a ti, a tu vida, a tu cuenta. Dios te la ha puesto a ti, la obediencia del Señor Jesucristo, y Él te ve ahora en Cristo. Perfecto. Pero si tú estás sin Cristo y tú hoy nos escuchas, hay algo imposible y que nunca tú vas a poder hacer: circuncidar el prepucio de tu corazón. Jamás. Por lo que te ruego que acudas por la sola fe al Señor. Ruega hoy al Señor que Él corte, que Él quite todo lo que impida en tu corazón que tú te vuelvas a Él. Ve al Señor. Ruega al Señor que corte ese prepucio, esa carne sobrante que te impide acercarte a Él. Que Dios te bendiga. Amén. Nos ponemos de pie.